Hoy vamos a meternos de lleno en un tema crucial, la enorme vulnerabilidad energética de Perú. Una fragilidad que, como veremos, un incidente bastante grave ha dejado completamente al descubierto. Vamos a analizar cómo una única infraestructura puede poner en jaque a todo un país. Es que esta frase lo resume todo a la perfección. Y no es ninguna exageración, es la pura realidad del sistema energético peruano. Un solo conducto funciona como la arteria principal que alimenta la vida moderna de la nación. ¿Y lo que pasa cuando falla? Bueno, esa es la historia que vamos a desgranar ahora mismo. A ver, para empezar, hay que entender de dónde viene esta dependencia tan extrema. Estamos hablando, como no, del gasoducto de Camisea, que es la principal fuente de gas natural del país. Y resulta que es una única pieza de infraestructura de la que pende un equilibrio delicadísimo. Fijaos en la escala de esto, porque aquí está la clave. No estamos hablando de una fuente de energía más, no. Es que el gas de Camisea genera ni más ni menos que el 40% de toda la electricidad que se consume en Perú. Así que si esta pieza falla, todo el sistema eléctrico empieza a tambalearse. Y claro, el impacto va muchísimo más allá de la factura de la luz. Este gas es el que mueve el transporte de miles y miles de taxistas, el que impulsa industrias enteras, en fin, que afecta a la vida diaria de millones de personas. Un solo fallo y las consecuencias provocan una auténtica onda expansiva. Bueno, y con este contexto, vamos a ver qué pasó exactamente. Vamos a repasar la cronología de los hechos que transformaron lo que era un problema técnico en una crisis nacional en apenas unas horas. Es que todo sucedió muy rápido. El 1 de marzo se detecta una fuga y una deflagración, una combustión explosiva. Inmediatamente, el operador, TGP, corta el flujo de gas para evitar un desastre aún mayor. Y claro, al día siguiente la magnitud del problema es tan evidente que al gobierno no le queda otra que declarar la emergencia nacional. Las reparaciones, además, son complejas y se calcula que llevarán unas 2 semanas. Y aquí es donde la cosa se complica de verdad. Con el gasoducto cerrado, se desata una cascada de consecuencias que golpea a casi todos los sectores de la economía. El efecto dominó fue, como veremos, inmediato y muy severo. El primer gran impacto fue en la generación de electricidad. Sin gas, las centrales tuvieron que tirar de su plan B, el diésel. Y como se ve en el gráfico, pasar a diésel no es un pequeño ajuste, ¿qué va? Es un salto a un combustible muchísimo más caro y, por cierto, más contaminante. Este número lo dice todo, $200 por megavatio hora. Una auténtica barbaridad que, lógicamente, encendió todas las alarmas en el sector y que, al final de una forma u otra, se acabaría trasladando a los consumidores. Ante esta escasez, el gobierno tuvo que tomar decisiones bastante duras y establecer un orden de prioridades. Y este fue el orden del racionamiento. Primero, asegurar el suministro a las casas, después a servicios críticos como hospitales. Y al final de la cola, claro, se quedaron las industrias y otros sectores. Y ojo a esta cifra, 350.000. Ese es el número aproximado de vehículos, la mayoría taxis, que se vieron directamente afectados. De la noche a la mañana, las estaciones de gas natural vehicular, el GNV, se quedaron secas, dejando a miles de conductores sin su herramienta de trabajo. O sea que el dilema para estos conductores era tremendo. O dejaban de trabajar o se pasaban a la gasolina, que es muchísimo más cara. Esto, como es lógico, provocó una subida inmediata de las tarifas de los taxis. Al final, la gente de a pie sintió la crisis directamente en su bolsillo. Vale, hasta ahora hemos visto los efectos, el qué pasó. Ahora vamos a analizar las causas, el por qué pasó. ¿Cómo es posible que un sistema energético sea tan sumamente vulnerable? Vamos a ver la anatomía de esta crisis. Esta es la pregunta del millón. Claro, ¿cómo puede ser que un país con recursos energéticos de sobra se encuentre en una situación tan precaria? Pues la respuesta está en el propio diseño del sistema. A ver, el proyecto Camisea, para que nos entendamos, tiene 3 fases muy claras. Primero, la extracción del gas en la selva. Luego, la distribución en las ciudades, como hace la empresa Cálida en Lima. Pero en medio está la fase crítica, el eslabón clave, el transporte, que lo opera una sola empresa, TGP, a través de un único gasoducto. Si ese eslabón se rompe, toda la cadena se viene abajo. Y esta tabla lo deja clarísimo. Para el gas natural vehicular, la dependencia es total, 100%. Sin Camisea no hay GNV. Para la electricidad es muy alta. Y ojo, porque hasta las bombonas de gas de toda la vida dependen en parte de los líquidos que se extraen en Camisea. Es un sistema totalmente interconectado y, como hemos visto, extremadamente frágil. Pero claro, todo esto va mucho más allá de una simple tubería rota. Esta crisis ha abierto un debate nacional importantísimo sobre el futuro energético del país, sobre la planificación a largo plazo y sobre las lecciones que sí o sí hay que aprender. Y para que nos hagamos una idea de la dimensión real del riesgo, los expertos plantean un escenario todavía peor. Se preguntan,
Oye, ¿y si esto en lugar de 2 semanas dura un mes entero? Pues las consecuencias irían a peor, semana a semana. La primera semana se podría más o menos gestionar con reservas. En la segunda ya empezarían las restricciones a la industria. Para la tercera semana el riesgo de apagones generalizados sería muy real. Y en la cuarta el impacto en la economía ya sería grave, con inflación y una frenada en seco del crecimiento. Y con esto llegamos al meollo de la cuestión, al problema de fondo, que no es solo un tubo roto, es el resultado de una estrategia de 20 años que lo apostó todo a la energía barata del gas, pero sin invertir lo suficiente en alternativas, en almacenamiento o en sistemas de respaldo. Se eligió el coste por encima de la seguridad. Esta frase final es sin duda la gran lección de toda esta crisis. Perú tiene los recursos, pero le falta resiliencia. Esta emergencia ha dejado clarísimo que la estabilidad de todo un país no puede depender de una sola tubería. La pregunta que queda en el aire es si esta llamada de atención tan seria servirá para construir un futuro energético más diversificado y, sobre todo, mucho más seguro.